La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, estamos en una emisión más de La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Esta mañana nos acompaña el doctor Efrén Ortiz Domínguez. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable. Él es doctor en Humanidades con especialidad en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana y licenciado en Letras Españolas también por la Universidad Veracruzana. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias aquí en la UB. Y bueno, vamos a empezar por eso, ¿no? A platicar un poquito de cuál es su línea de investigación aquí en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, cuáles son los autores que le gusta visitar, que le gusta trabajar, qué temas, etcétera. Muchas gracias. En realidad, siempre las presentaciones nos asustan porque nos ofrecen una imagen de lo que no queremos ver. Y la gente generalmente piensa que no lavamos platos en nuestra casa, dedicados como estamos a leer. Y creo que esto es la palabra que me definiría de una manera exacta, puesto que yo leo desde los 7 años. Tuve la fortuna de nacer en una familia de profesionales de la literatura. 2 hermanos de mi padre estudiaron letras españolas y por supuesto que en casa siempre hubo libros, de manera que pues prácticamente desde la preparatoria sabía que me iba a dedicar a estudiar literatura. Después de la licenciatura tuve la suerte de ingresar a la universidad inmediatamente después de haber egresado, porque en 1979 surge el proyecto maravilloso de Radio Universidad Veracruzana y me integro directamente al staff de redactores y guionistas de radio y pues eso me dio la oportunidad de instalarme en la universidad prácticamente desde entonces. Al inicio mi trabajo estuvo circunscrito al terreno de la comunicación. Mi primera tesis, la tesis de licenciatura, está dedicada al periodismo, entendido como una actividad de escritura. Y en el fondo yo partía de la idea de que no hay una diferencia radical entre relato periodístico y relato literario, salvo el hecho de su constatabilidad, es decir, que hay un acontecimiento fuera del relato que uno puede más o menos tratar de seguir. Pero en el fondo los periodistas lo que hacen es escribir, y escribir un poquito de ficción acerca de la realidad. De manera que pues prácticamente mi primer libro estuvo dedicado a eso, al periodismo. Largo tiempo estuvo siendo utilizada como libro de texto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Desgraciadamente el instituto que se dedicaba a estudiar de manera formal la comunicación desapareció y radio y televisión universitaria pasaron a formar parte de difusión cultural. En ese tenor, pues sintiéndome investigador o siendo investigador, pasé a formar parte del Instituto de Investigaciones Literarias. Y a partir de entonces me dediqué a algo que ha sido el objeto central de mi trabajo, que es la poesía, el estudio de la poesía mexicana. Habiendo sido formado por Esther Hernández Palacios, una maestra a quien yo recuerdo y recordaré siempre con mucho afecto, ella nos formó a varios compañeros y crecimos a su alrededor justamente con el interés de describir a las tendencias más recientes en la poesía mexicana contemporánea. Luego vino el proceso de estudios de doctorado
y me fui a la Metropolitana, donde recibieron mi proyecto que consistía en estudiar la poesía romántica mexicana, pero desde una perspectiva muy, muy especial, y es estableciendo la comparación entre poesía y pintura. Creo que mi texto fue uno de los primeros que exploraron esta posibilidad, y la investigación fue publicada por la universidad. De hecho, mi trabajo en el instituto se ha mantenido justamente en esos límites durante todos estos últimos 20 años. He hecho un seguimiento de los motivos más frecuentes en la poesía mexicana desde el siglo XIX hasta lo que va del siglo XXI. Sí. Y en ese sentido, mi programa de investigación se titula Tópicos en la poesía mexicana. Después de estudiar el romanticismo, hice un trabajo preliminar acerca del modernismo, una época sobre la cual se ha escrito demasiado, y por lo mismo no tuve la fortuna de haber publicado el libro que giraba en torno acerca del asunto de lo raro en la poesía. Posteriormente pasé al estridentismo. Creo que todo universitario de Veracruz que se precie de serlo no puede dejar de escribir acerca del estridentismo. En este sentido, creo que Estridentópolis fue como el tema que me llevó a ser más conocido en el ámbito universitario, porque el libro que publicó la Universidad Popular del Estado de Veracruz, la UPAV, ha tenido una difusión más o menos excelente. De esta primera etapa del contacto con el periodismo como forma literaria, ¿por qué ya no siguió por ese camino? Porque es algo poco trabajado, ¿no? Actualmente, incluso no se valora del todo el trabajo periodístico como literatura, ¿no? Por ejemplo, la premio Nobel rusa, que hace estas crónicas literarias, hay mucho pleito ahí de si se lo merece, no se lo merece, por qué se lo dieron, etcétera. Entonces, esa sería una pregunta: ¿por qué dejó ese camino tan poco explorado y vapuleado a veces? De principio, porque habiendo sido formado de una manera muy, muy estricta por el doctor Renato Prado Oropeza, toda la primera parte de mi trabajo de investigación fue de índole semiótica. Y paulatinamente, conforme nos fuimos acercando al final del siglo XX, este tipo de metodología comenzó siendo desacreditada, ¿no? De hecho, dejé algunos capítulos previos de un último libro de esta etapa que aparecieron publicados en la revista La Palabra y el Hombre, donde estudiaba justamente el estatuto semiótico de la información. Lamentablemente, en el mundo académico se comenzó a percibir que la semiótica era una moda más que una metodología, y por otro lado, pues también siempre tuve presente la seducción de la poesía. Me parecía que era en aquellos años un terreno escasamente estudiado, poco atendido y mucho menos leído. Sí. Y la universidad necesitaba, además de contar con la presencia de Esther, necesitaba de profesores en esta área. De manera que comencé a derivar hacia este terreno. Nunca dejé de lamentar el hecho de haber abandonado el campo de la semiótica de la comunicación, porque comenzaron a aparecer nuevos estudios en Puebla, en Guadalajara y sobre todo en España, donde un poco los enfoques que yo había explorado tuvieron un mayor desarrollo y produjeron pues algunos libros que todavía hoy se usan como libros de texto
en las escuelas de comunicación. Pero definitivamente, pues mi formación de literatura, de alguna manera, me inclinó a retomar este camino. Sí, y vamos a seguir el rumbo de la poesía después de sus estudios sobre el estridentismo. ¿Hacia dónde se dirigieron? Es la última etapa de este bien. proyecto de investigación. Retomé especialmente los poetas desde los 50 al año 2000. Lo último que he publicado tiene que ver con poetas como Jorge Fernández Granados, como Miriam Moscón en su faceta de poeta, o como Carreto, ¿no? Que me parece que son poetas que marcan una frontera entre lo que fue el siglo XX y lo que se está escribiendo en el momento presente. Quizá mi límite está puesto ahí en el terreno de la poesía. Más allá del 2000, creo que hay nuevas perspectivas, nuevas formas de leer que me parecen muy, muy interesantes y sobre los cuales pues yo ya me he desvinculado un poco, excepto en lo que tiene que ver con la migración, que es el tema sobre el cual trabajo actualmente. Claro. De este trabajo sobre poesía de migración, ¿percibe que hay una recuperación de algunas de estas estrategias de lo raro, de las vanguardias del estridentismo que están resurgiendo actualmente? ¿Hay un vínculo, hay una comunicación entre las épocas? Desde luego que cuando exploramos el terreno de la literatura, nos damos cuenta que sucede eso que reza el viejo adagio latino: no hay nada nuevo bajo el sol, porque en el fondo las temáticas que atañen a lo humano siempre van a ser las mismas, ¿no? Uno puede establecer vínculos entre los cantos de nostalgia acerca del terruño contemporáneos y se puede ir hasta Homero, ¿no? Pero en el fondo yo creo que cada época le imprime a las composiciones recientes algo que no se puede decir que sea novedoso, pero digamos que siempre hay una manera nueva de hablar acerca de eso que nos afecta y que no es un conflicto antiguo, es el conflicto que estamos viviendo de manera inmediata. Claro. Y entonces el escritor reacciona de manera viva, aunque el problema siga siendo el problema humano de hace 20 siglos. Sí, de acuerdo. Cuando el lector se encuentra con este tipo de poesía, estoy hablando de la poesía vanguardista, del estridentismo, de la poesía de los raros, que actualmente todavía cuesta trabajo, ¿no? Para un lector que por primera vez se agarra un libro de poesía y se tiene la fortuna o la desfortuna de encontrar ese tipo de texto, ¿cómo leerlo? ¿Cómo atacar el texto? ¿Cómo disfrutarlo? ¿Cómo no dejarlo a la primera página? Lo primero sería reconocer que hay dos niveles de lectura, ¿no? El primero sería el del goce del texto, que me parece como la primera aproximación. Uno lee y uno elige, decide si le gusta o no le gusta. Y esta circunstancia depende, en el fondo, de si compartes o no la experiencia de la cual habla el poeta. En ese sentido, creo que hay una primera lectura valorativa y una lectura de compenetración, ¿no? Pero uno puede desprenderse de esta empatía primero con las emociones para adentrarse en el trabajo del lenguaje. Y creo que esta es una lectura, si no estrictamente profesional, sí una lectura que exige que quien se acerca a los libros
tenga una experiencia previa, sepa lo que es el poema, sepa cuáles son los mecanismos de expresión más usuales en la poesía, para poder descubrir qué cosa es lo nuevo dentro de eso que le está proponiendo un poeta, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en la poesía de Fabio Moravito, que fue la primera manifestación poética que me acercó al tema de la migración, ¿no? Uno, más allá de la palabra, de lo que dice de manera directa, uno comienza a compenetrarse en el espíritu de esa persona que ha nacido en un continente como África, que luego ha pasado a vivir a Europa y que ahora está instalado en la Ciudad de México, y que de pronto comienza a sentir nostalgia por los espacios abiertos, por la vida en mitad del desierto, ¿no? Y cómo a través de la poesía ese hombre rescata toda esa vivencia y vuelve a ubicarse o vuelve a inscribirse en el mismo lugar, porque de pronto la avenida de los Insurgentes, que es una magna avenida que atraviesa toda la Ciudad de México, en realidad asume de manera simbólica el papel del Nilo, que es el río que atraviesa todo Egipto, ¿no? Entonces es como una reescenificación. El poeta lo que hace es justamente reescenificar su origen, ubicándose en las nuevas coordenadas que le proporciona la realidad, ¿no? Sin dejar de hacernos sentir, de hacernos palpable esa nostalgia, esa añoranza, ¿no? Ese deseo de ubicarse de manera satisfactoria en una nueva realidad. Bueno, gracias por esta pequeña muestra, ¿no?, de cómo se podría uno acercar a un poema. Vamos a hacer una pequeña pausa para el primer rollito cultural a cargo de Shanik Sánchez y regresamos con el doctor Efrén Ortiz Domínguez. Durante la colonia, gran parte de la vida cotidiana se comprendía a partir de la religión. Frente al monopolio y actitud despectiva de los peninsulares, un rudimentario sentimiento de diferenciación comenzaría a emerger en el criollo, distanciado tanto de un pasado prehispánico como de un presente mestizo y un futuro español. Territorio descubierto divinamente, desde mediados del siglo XVI, indígenas conversos, mestizos, mulatos, criollos y otras castas, pero sobre todo criollos, comenzaron a buscar una identidad como habitantes de esa España nueva. Una de las más notables manifestaciones de esta búsqueda religiosa identitaria sería el culto a un sinnúmero de apariciones milagrosas de la Virgen María a lo largo y ancho de la Nueva España. Virgen del Refugio, de Loreto, del Carmen, del Socorro, de la Concepción, de la Luz, de la Misericordia, de los Remedios, del Rosario y de Soterraña, fomentando el surgimiento de identidades locales conforme las advocaciones se presentaban y con ello la concepción de un incipiente nacionalismo. El Zodíaco Mariano fue una obra donde se reflejó ese largo y complejo proceso de la religiosidad popular vinculada a la gestación de la identidad criolla, la cual se instituyó, además de en otros elementos, en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Escrito por dos sacerdotes jesuitas en dos épocas diferentes, la primera versión la redactó Francisco de Florencia, quedando manuscrita tras su fallecimiento en 1695. Después, Juan Antonio de Oviedo retomaría su redacción cambiándole el estilo, que a su parecer era difuso y muy farragoso, reduciéndolo a un compendio de santuarios marianos al que le añadió otras muchas imágenes prodigiosas de la Santísima Virgen que no se habían hecho célebres en vida del padre Florencia o que éste no conoció. Así, la obra se publicaría hasta 1755 en un contexto de gran veneración guadalupana. Que el Zodíaco Mariano se haya elaborado en distintas épocas deja ver una continuidad en pensamiento y tradición de aquel entonces.
Si bien Francisco de Florencia vivió una realidad barroca y Juan Antonio de Oviedo perteneció a la llamada generación de 1730, primer fruto de una conciencia criolla, Oviedo recibió la misma educación y formación que Florencia en una efervescencia del americanismo que se vio reforzado por el nombramiento de un criollo como arzobispo y virrey de México, don Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, en 1734 y 1790, respectivamente. Algunas raíces de la actual identidad mexicana se encuentran, pues, en el barroco novohispano y la piadosa devoción a la Virgen de Guadalupe, símbolo que poco a poco fue adquiriendo formas nacionales. En medio de una población mayormente analfabeta, dividida no solo en lenguas, sino también en castas, qué mejor remedio que una imagen divina e imparcial en las finezas de sus milagros como crisol de comunión espiritual y política de tan heterogénea población. No por mera ocurrencia, la Virgen de Guadalupe sería utilizada en el siglo XIX como el estandarte con que el cura criollo Miguel Hidalgo proclamaría la independencia. Fue parte de un impulso identitario que precisamente venía gestándose, entre otras cosas, en la naturalización de la Virgen María a este nuevo mundo. Regresamos a La Palabra en la Niebla. Estamos platicando con el doctor Efrén Ortiz Domínguez sobre poesía y me interesó mucho la parte de los tópicos, ¿no? ¿Qué podríamos llamar un tópico? ¿Lo podríamos hacer un sinónimo de tema? Y en una entrevista que hicimos la semana pasada nos platicaban que en narrativa hay una diferencia muy grande entre los temas que visitaba la narrativa en el siglo XX y los temas que visita la narrativa en el siglo XXI, cómo han cambiado las preocupaciones de lo humano y eso se refleja en la literatura. ¿Hay un cambio, hay un movimiento de este tipo en la poesía? De principio habría que decir que los tópicos son motivos que se repiten, ¿no? Es claro que, por ejemplo, hay una gran cantidad de textos que hablan acerca del hogar, de la casa infantil, y el hecho de que se repitan no solamente dentro de un género. La casa es, por ejemplo, un motivo central en 100 años de soledad. Lo podemos descubrir también dentro de la poesía, ¿no? Especialmente en estos últimos años, ese motivo de la casa se ha convertido como en un motivo presente en todos los géneros. Pienso, por ejemplo, en ese motivo de 100 años de soledad que de pronto comienza a ser leído y reescrito por otros escritores, planteando diferentes modalidades, ¿no? Desde, pienso, Julio Cortázar, Casa Tomada, ¿no? El hecho de tener que abandonar de una manera obligada la casa porque un extraño, entre comillas, se ha apropiado de este espacio, ¿no? Y cómo los personajes tienen que abandonarlo. Luego pensar en que este motivo es reescrito por otros, quizá describiéndolo de otra manera. Y entonces Vargas Llosa escribe La Casa Verde, donde la casa se convierte en realidad en una casa de citas, ¿no? Y luego La Casa que Arde de Noche, que también, pues justamente esta reduplicación de un motivo es lo que en el fondo convierte a la historia de la literatura, en realidad, en la historia del desarrollo de motivos literarios que van cambiando conforme las diferentes épocas, ¿no? En la literatura de la migración, el motivo de la casa es un motivo central, puesto que siempre remite al origen, a ese origen que o se añora en la mayor parte de los casos, o en las nuevas manifestaciones, en realidad se sustituye por un nuevo espacio, por un nuevo territorio, un nuevo hábitat, la refundación de la casa en un espacio distinto, ¿no? Esto marcaría, digamos,
la diferencia entre esa literatura del siglo XX que estuvo dedicada a describir los espacios regionales, las costumbres tradicionales, las historias, las viejas sagas familiares como la de los Buendía, ¿no? Frente a la nueva literatura donde se siente una fuerte nostalgia por ese terruño perdido, y la historia de viaje, que antes era una historia de viaje placentero, se convierte ahora en un viaje de tortura, en un viaje que tiene que franquear fronteras, y fronteras que siempre plantean límites, conflictos. Estoy pensando, por ejemplo, en Valeria Luiselli, en Ilan Stavans, en Eloy Urroz, en todos estos escritores que han, habiendo vivido la experiencia de trasplantarse de una tierra a la otra, narran justamente el conflicto que significa esa refundación y esa redefinición de una identidad ahora transnacional. Sí. Me parece que en el fondo esta será la marca de estos primeros años de literatura, no solamente en lengua española, hay que decirlo, ¿no? El asunto de la migración es un asunto que ha sido tratado a nivel internacional. Donde quiera que hay migrantes hay novelas de este tipo. Sí. Y justamente ese motivo de la refundación de la casa en otro lugar, en otro espacio, en mitad de otra cultura, se convierte en un elemento definitorio. ¿Qué otros motivos podemos encontrar en la poesía que usted estudia? ¿Cómo identificarlos también y cómo relacionarse con ellos? Hay otros investigadores que se dedican a estudiar estos motivos, estos otros motivos, ¿no? Que en el fondo también están inscritos de una manera histórica en la tradición. Pienso, por ejemplo, en los estudios dedicados al cuerpo, a la corporalidad. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, leer la poesía de Jorge Fernández Granados, porque detrás de esa escritura encontramos la manifestación de un ser humano que paulatinamente está perdiendo la capacidad visual, y todo lo que tiene que ver con los ojos, con la mirada y con todos los motivos laterales, como la ventana, lo que se ve desde las ventanas, adquiere una especial importancia, ¿no? Creo que en este sentido el cuerpo ofrece la posibilidad de abordar una serie de poetas, ¿no?, que tienen que ver con este motivo. Y el otro es la ciudad, ¿no? Desde luego, la violencia. Cada una de estas modalidades pues crea no solamente grandes obras, sino también una tradición. Una tradición que nos hace leer ya la literatura de una manera diferente, porque ya no leemos los textos, sino en realidad estamos leyendo toda una larga tradición inscrita en él. Porque en realidad todo poeta o todo escritor que se precie de serlo es un lector primero que todo, ¿no? Claro. Tiene que leer lo que hay previamente, y a partir de lo que lee, escribe, y yo diría reescribe su experiencia y su inscripción en el mundo. Sí. Este motivo de la migración, ¿cómo se encontró con este tópico? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Fue algún texto literario en particular o fue la realidad? Porque muchas veces vemos eso, ¿no? Nos atraen libros por lo que está pasando en la realidad, o de pronto es una casualidad y a partir de esa lectura lo vinculamos con el mundo. Sí. ¿Cómo fue en este caso? Pues en este caso yo llegué a través de la poesía, justamente después de leer Amor Hábito, después de leer un libro tan patético, tan
tan impresionante como el libro centroamericano de los muertos de Balam Rodrigo, pues realmente comencé a recordar que yo había tenido una experiencia con la migración muy fuerte y comencé a recuperar lecturas que tenían que ver con mi propia experiencia. Pienso, por ejemplo, entre el 80 y el 86 que yo trabajaba en Chiapas, junto con el maestro Alfredo Pavón. Yo viajaba cada 15 días por el autobús, por una marca de autobús que todavía existe, ¿no? Y en mitad de la noche los agentes de migración nos paraban en Palomares para revisarnos. Y aunque todos estábamos durmiendo, nos colocaban las lámparas sobre los rostros para ver si había centroamericanos viajando dentro del autobús, ¿no? Después tuve la experiencia de leer La Mara de Rafael Ramírez Heredia y descubrí que eso que a mí me sucedía está ahí en la novela. Y está ahí como denuncia del trato que reciben los inmigrantes centroamericanos de parte de las autoridades mexicanas. Yo padecí el interrogatorio, pero jamás me puse a pensar qué era lo que sucedía con esas personas que eran bajadas del autobús a esas altas horas de la madrugada. Nunca me imaginé cuál era el destino hasta que no leo la novela de La Mara. Y eso me engendra un malestar en el sentido de que en ese momento yo fui una persona indiferente al sufrimiento de seres que tenían necesidad de trasplantarse de un país al otro, porque su país estaba envuelto en una guerra civil muy terrible. Tuve oportunidad en esa época de conocer a fotógrafos, fotoperiodistas que realizaron un trabajo increíble, un trabajo muy solidario con la migración de los 80s, ¿no? Y que pusieron ante los ojos del mundo la manera como eran tratados y el sufrimiento que padecía esta gente, ¿no? Tomando conciencia de esto, yo me dije, pues bueno, es que uno no puede ser indiferente ante el sufrimiento del otro, ¿no? Y si esa literatura, si un libro como el de Balam Rodrigo no es solamente literatura, sino también el testimonio y el compromiso de un poeta con un grupo social, creo que lo menos que uno puede hacer como profesional es dedicarse un tiempo a este tipo de literatura, y no para llamar la atención sobre uno mismo, sobre su trabajo, sino por el contrario, hacer patente el sufrimiento de los demás. Claro. ¿Podríamos decir que hay un paso de la indiferencia a la indignación y que esta indignación produce acción? Por supuesto, sí. Justamente por eso este libro que estoy ya casi en fase final de redacción, que se llama Escrituras Migrantes, trata justamente de todos estos escritores que desde los 80s, pareciera mentira, pero desde los 80s ya había escritos de este tipo, hasta 2015, ¿no? Ubica justamente diferentes tradiciones de escritura literaria y trata de manifestar qué es lo que el tiempo ha impreso como una marca diferente en cada uno de estos escritos. Comienzo en el 81 estudiando un libro maravilloso que es Las genealogías de Margot Glantz, que es el testimonio del traslado de sus padres judíos rusos a México y la manera como ellos se incorporan a la cultura del país, ¿no? Y como ella, otras escritoras judías, Sabina Berman, Miriam Moscona, ¿no? Que hablan justamente de cómo sus familias, siendo extranjeras y especialmente siendo judías, llegan a un país eminentemente católico, cómo son tratados, cómo se incorporan a nuestra cultura y cómo ellas se convierten como en voceros híbridos
entre una tradición negada por los demás, pero que ellas tratan de reafirmar y de reinscribir como parte de este país pluriétnico, plurinacional que somos, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro segundo rollito cultural a cargo de Kenia Cervantes y volvemos para seguir platicando de este libro que se escucha fascinante. El ensayo es, según Rafa Toriz, el fuego, luz devoradora que expande y multiplica con palabras como ideas las cenizas del lenguaje, sólida expresión de un pensamiento finito. El ensayo es lugar donde lo general se hace exclusivo y las palabras bailan en un escenario personal. Ensayar es hurgar en recovecos que parecen aislados para encontrar su trabazón. Es agolpar las palabras con trazo delicado aun si acarrean vendaval. No voy a ser yo quien le discuta a Montaigne la paternidad de este género. Por el contrario, con lúcida placidez vuelvo de tanto en tanto a sus ensayos, siempre con la nota lector presente para recordarme la buena fe, entre comillas, de sus líneas y su fallido intento por renegar la gloria, el favor del mundo, pues no solo ha sido procreador de esta especie mestiza que es el ensayo, sino que se contempla con fraternidad y cierto regocijo en lo privado, en lo imperfecto. No es pues la intención de Montaigne salvar al mundo con sus textos, y qué bueno, es preciso desconfiar de los mesiánicos, aquellos con banderas rescatistas. Su única lección, la de Montaigne, si acaso tuviera que llamarla de alguna forma, es, pienso, la naturalidad, la de encontrar hilaciones espontáneas y con cierta franqueza para experimentar la razón por nosotros mismos. El ensayo es sitio para analizar presentimientos y desentrañar acertijos. Se puede despojar con mayor facilidad de prejuicios temporales, engatusarlos, tirarlos al suelo con una zancada y luego darles la mano con una sonrisa burlona y sutil. Ensayar es perseguir con gusto al pensamiento, tender puentes combos, nunca rectos, para llegar a quién sabe dónde. El ensayista puede elegir, como apeló Emerson, a la literatura del pobre, de los sentimientos del niño, a la filosofía de la calle como tópicos del tiempo, sentándose a los pies de lo familiar para volver a observarlo con admiración, pues si de algo debe ser objeto el ensayista es de su capacidad de asombro. El ensayo en su carácter peregrino ha andado por distintas latitudes, encandilado muchas voluntades y adoptado varios apellidos, literario, creativo, personal, pero es conveniente referir que un centauro suelto no requiere apelativos. Regresamos a La Palabra en la Niebla. Estamos platicando con el doctor Efrén Ortiz Domínguez sobre un libro que va de estos escritores que han vivido la migración y que a partir de eso también han logrado escribir sobre el tema. Nos mencionaba los ejemplos de Margot Glantz, Sabina Berman, y la pregunta aquí sería, ¿cómo comenzó la escritura de este libro? ¿Cuál ha sido el proceso de investigación? ¿En qué fase va? ¿Y cuándo lo podemos esperar? Bien, pues yo espero que muy pronto. Esa es la aspiración. En realidad, quizá el trabajo nace de ese interés que se siente ahora a nivel internacional acerca de esta literatura de la migración. Comenzó justamente con la revisión de la poética de Morabito. Después ha continuado con un conjunto de escritores que son producto de esta naciente historia nacional, que es la historia del país trasplantado. Tenemos unos cuantos millones de compatriotas viviendo en los Estados Unidos, y justamente nace una corriente de literatura transnacional donde escritores como Valeria Luiselli, como Juan Pablo Villalobos, se preguntan acerca de su ser en el mundo y cómo, perteneciendo o estando inscritos en una tradición literaria como la de su país de origen, tienen que
también producir en un ámbito diferente, Valeria en Estados Unidos, Juan Pablo en Europa, para describir justamente esta vida y esta identidad híbrida, ¿no? Porque están escribiendo para nuevos lectores, para lectores que no son los connacionales, y por lo tanto tienen que nutrir su experiencia de escritura de otras técnicas, inspirarse en otros cánones, explorar otros géneros, de manera que de alguna manera se descentra el asunto de su identidad. Su identidad ahora es múltiple, ¿no? Valeria escribe para un público norteamericano que habla español, sí, pero también para lectores sajones, ¿no? Y eso es justamente lo que lo que ha predispuesto el reconocimiento de su obra a nivel internacional. Por eso creo que en el fondo los autores sobre los cuales yo trabajo son en realidad escritores de una identidad transnacional. Desde el momento mismo en que muchos de ellos tienen una doble o incluso una triple nacionalidad. Valeria es mexicana, es europea, porque sus abuelos eran italianos, y ahora es norteamericana por adopción. Justamente ese fenómeno es el que a mí me interesa, ¿no? Porque las categorías tradicionales de identidad, inscripción en una tradición literaria, ahora no se pueden mirar, no se pueden describir de la misma manera que hace 20 años, claro, definitivamente. Y en esta investigación también toma en cuenta escritores de otros países que han adoptado a México como su sitio de trabajo, de vivienda, han hecho de la Ciudad de México su casa o otras ciudades de la República. Sí, no solamente eso, sino también escritores a nivel internacional que, aunque no vivan en el país en el cual se inscribe su tradición, no obstante escriben en español o escriben acerca de problemáticas que tienen que ver con comunidades españolas. Y pienso de manera especial en las comunidades sefarditas, ¿no? Con la expulsión de los judíos de España en 1492, tenemos comunidades que hablan un español casi medieval en los Balcanes, en Holanda, en Marruecos. Algunos de ellos han tenido la suerte de emigrar a la Argentina, pero hay una fuerte tradición de esta literatura de carácter de lengua sefardita, o que recupera los motivos de esa vida familiar en esas comunidades cerradas, en esas comunidades que también han sido expoliadas por otras culturas, ¿no?, que pretenden arrasarlas, desaparecerlas. Pienso en la comunidad balcánica, ¿no?, que primero tuvo que padecer al Imperio Otomano y luego a Hitler, ¿no? Muchas de estas novelas, pienso por ejemplo en Tela de Cebolla de Miriam Moscona, que es justamente la historia de esa familia judía que, viviendo en Belgrado con dificultad, no obstante ve amenazada su existencia durante la Segunda Guerra Mundial, y después de sobrevivir tiene que emigrar y viene a México, ¿no? Y como el caso de ella, hay muchos otros escritores de esta tradición. En Argentina, Sergio Shefek, por ejemplo. En México están Esther Seligson o está Gloria Gerbitz, que es un caso especial, ¿no? Un libro maravilloso como Migraciones, que condensa la experiencia de toda la vida de la poeta en un libro, y que habla justamente acerca de la sobrevivencia de su abuela judía, también proveniente de Europa del Este, que viene a México. En realidad los libros siempre han estado allí. Sí. Lo que nos hace falta
es primero leerlos y luego darnos cuenta de que hay una problemática común, ¿no? Que no son los libros que hablan acerca del campesino mexicano, sino en realidad de esta gente que desde su hogar ha vivido una cultura híbrida, ¿no? En un país que se presume republicano, católico y esencialmente latinoamericanista, pero en realidad México es un país plural y eso es lo que tenemos que rescatar, la idea de que somos una nación plural y además una necesidad, un país que ha sentido la necesidad de trasplantarse a otros espacios para poder sobrevivir. Entonces, México en realidad está más allá de nuestras fronteras. Eso es lo que hay que recuperar. Bueno, es una excelente reflexión y da para muchísimo. Esperamos con ansias este libro. ¿Nos puede repetir el título, por favor? Escrituras migrantes, pero escrituras con X. Con X. Para subrayar el hecho de que es una escritura que habla acerca de eso que está afuera. Maravilloso. Bueno, ha sido una entrevista que nos ha dado mucho para pensar, para reflexionar, no solo de literatura, sino también de la emocionalidad humana y sobre estos motivos que se van repitiendo todo el tiempo. Aquí tengo un documento, voy a leerlo. Sin documentos, a Efrén Ortiz. Los he visto partir, dejar la noche y el alba mutilados por la angustia. Atrás quedó la tierra sin semillas, la familia, los hijos desolados, la risa, un agua ya estancada, una manera de mirar el mundo, extraviados fantasmas de sí mismos, los he visto sujetos a los trenes, escapar sobre los suelos áridos o delirando contra las corrientes. Desorientados en abundantes lenguas, los he visto regresar en féretros. El corazón espera. Me ha dolido. Bueno, que es devastador, ¿no? Este poema es... ¿De quién es? Jorge Lobillo, un poeta que trabaja en nuestra Universidad Veracruzana. Sí. Y es justamente muestra de esta vocación de solidaridad de los poetas con el sufrimiento humano. Sí. Pues bueno, creo que es un excelente texto para cerrar esta conversación. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Algo para cerrar? ¿Algo más que decir? Muchas gracias. Yo creo que después de ese poema queda poco por decir. Sí. Muchísimas gracias. La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.